a un nuevo directo. Hoy estamos aquí, vamos a jugar The Witcher 3. Tenía muchas ganas de jugar aquí en el canal. Ya lo había empezado en mi canal de YouTube. Lamentablemente pues no lo continué. Entonces vamos a darle. Ok, parece que me faltan algunas. No, ay, tengo que empezar nueva partida, sí es cierto. Es que ya, como les digo, ya había empezado el juego, pero lo quiero volver a pasar y se me hace más fácil hacerlo aquí en stream y ya que resubirlo al canal. Vamos a ver. Esto ya lo habíamos jugado, repito, llegamos hasta ciertas misiones. Y bueno, dejo, para los que no hayan visto esta cinemática, dejo esta parte para que la vean. Mientras tanto voy a checar a ver cómo se está viendo el directo. Ahorita checo, chicos, aquí los dejo con la cinemática. Creo que sí se está viendo bastante bien. Ahora le subí la resolución a 1080. Creo que se va bien, chicos. Muy bonita cinemática. Quedó enterrado. Bueno, chicos, ya chequé el directo, se ve todo bien. Parece que todo va muy bien. Excelente. Qué bonito es Geralt. Y lo vemos durmiendo. Muy Agustín. No, chicos, el soundtrack aquí es otro que es muy bueno también. Me ha gustado mucho. Me gustó mucho. ¿O no? Se me metió una langosta en la bañera. Sí, es lo que diría Woody. You know I don't find that amusing.
La la, señor It francés. wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Ay, qué bonitas. Ok, parece que vamos a jugar. Bienvenido al tutorial. Esto ya lo jugué. Les digo que ya habíamos empezado. Más o menos ya sé un poquito de las mecánicas y todo. Así que chicos, vamos a darle. Vamos a darle. Yo creo que hay que salir de aquí. En primer lugar hay que agarrar la llave. Y nos vamos de aquí. Creo que no me deja correr, no. No, creo que no me deja correr. Saltar, sí. Creo que es más fácil hacer eso. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. A ver, voy a salirme un tantito al menú. A ver, chicos, va a tardar tantito. Déjenme ver si le puedo subir al audio del juego. Que casi no lo escuchaba. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes. A ver, esperen que me están aquí invitando a un grupo. Me estoy invitando a Gemex. Quería que fuera aquí con... True, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Ay, es que... no te enfades con ella. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her? Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she is to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Strike. You're not in this circus. Pirouette. Disculpa gente, estaba contestando aquí algunos mensajes.
Pero estamos viendo aquí las cinemáticas de introducción. No sé si han visto ya la serie de The Witcher, yo ya la vi también. City, otro es Geralt, Vesemir. Y bueno, como ya jugué también el juego, pues obviamente entiendo un poquito más. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. Won't happen again. Más te vale, más te vale. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Ya hice el tutorial, gente. Entonces no... Ahorita no quiero volver a hacerlo, entonces le voy a poner que ahorita no. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Ok, bueno, ¿cuánto llevamos ya en directo? Y llevamos 11 minutos. Muy bien. Yo creo que... No sé cuánto voy a hacer de directo, gente, pero aquí vamos a andar. Y luego estos videos los voy a ir subiendo a YouTube. Los voy a descargar y los voy a ir subiendo a YouTube. No sé qué tan largos vayan a ser. Yo esperaría que más o menos mínimo unas 2 horas. Entre 2 horas y 3 esperaría poder hacer este directo. A menos que pase algo que no esté bien. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait Qué till it inteligente, stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? También vamos a meter el tutorial de pelea. No point going over the basics again. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What then? La, qué perturbador. Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf.
pues empezamos fuertes, gente. A ver, esperen un segundo. Ya sé que está iniciando. A ver, Temeria. Camino a Wissima. 1272. Qué loco. Qué tiempos. About? Take forever to explain. ¿Alguna vez ustedes We've got time. se han preguntado cómo sería vivir en esos tiempos? A mí, se me hace curioso, ¿no? Así, o sea, porque de alguna forma de estar como padre, pero obviamente también ahí, o sea, era muy cruel, o sea, mucha violencia, mucha matanza, pero, o sea, los videojuegos lo cuentan tan chido que pues hasta luego a veces sí, así de cómo hubiera sido, que cómo sería si hubiéramos vivido ahí, o sea, porque en esas épocas, pues por ejemplo estaba las enfermedades muy gachas, la gente casi no vivía, estaba muy loco todo, pero está interesante, ¿no? Conocer la historia. Que bueno, obviamente esto es un poquito, bueno, o sea, es ficticio, pero debe haber obviamente lugares que sean parecidos a lo que sea, lo que sería la realidad, ¿no? O sea, que ahorita no estoy, bueno, no estamos poniendo atención mucho lo que están diciendo, pero, o sea, ahorita que decía el año, pues se me hace interesante, ¿no? Como pensar en todo eso. Ok, vamos a seguir con la plática. Creo que están platicando realmente de ahorita lo que vivimos. Que tenía un sueño, o sea, como lo vimos dormido al principio, tuvo el sueño y ahorita se despertó. Que creo que andan hablando justo de que están buscando a Jennifer, que creo que era la que aparecía primero, la de negro. La andan buscando. It was just a dream. Bueno, ya, eso le dice, ya para no alargarlo más. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. They must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Nada, le voy a decir que es privado. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Creo que viene el primer combate. Sí, a ver, no, ya les digo, ya jugué el juego, entonces ya me sé las mecánicas, no voy a hacer así de que no lo sé, entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a darle, gente. También se pueden usar aquí las habilidades de Geralt. Toma. La verdad es que este tipo de juegos así de historia o más tranquilitos que no son shooters, la verdad es que sí me gustan más jugarlos con control. Los shooters ya me están gustando mucho más jugarlos con teclados. He estado practicando y la verdad
ya se me está haciendo un poquito más cómodo, porque antes sí no daba una 40. Ok, pues fuga, vámonos, Besemir. Ay, que nos estamos chocando. Los colgados. Ah, es que les digo que, o sea, sí estaba muy loco también aquí. En estas épocas, en estos años, la época también es muy Ay, se separó. Se paró y en el puente me sacó. Ah, es que viene otra cinemática. La verdad es que para tener 7 años el juego se ve muy bien, bastante bien. Muy bien. Que yo tengo muchas ganas de jugarlo. Uy. Pero qué gare. No, parece un ave gigante. Uf. No manches, está gigante, debe medir como unos 5 metros, ¿no? Bueno, no sé cuánto así de largo, pero está bien grandote. Damn. Lastimó a nuestro compa. Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Qué bonitas palabras. You'd like a reward, I suppose. No nos deben nada, le hicimos bien. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. A lo mejor sí la vio. There's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn Podemos ir a something there. preguntar. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Vamos allá pues. Nos subimos al caballito, a la sardinilla, o roach en inglés, y nos vamos para el barejito, bueno, la taberna, perdón, sí, ahí lo dice, pero es que casi yo no le llamo taberna, más bien es barecito. Por los días de hoy, al barecito aquí de la esquina, ¿no? Ah, cabrón, ¿cómo llegó antes que yo? No, se teletransportó. Hizo trampa, güey, se teletransportó, eso no se vale. O sea, ya andaba ahí el culero. Ay, me dio un poco de comezón aquí en el oído, gente. Ahí van las cheves. Maltrato a las mujeres, ¿eh? ¿Qué está pasando? That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is.
pues parece que están en guerra. Igual que ahorita nosotros en el mundo. Bueno, dos países están en guerra y muy famosos. Y bueno, en otros países obviamente que no tienen tanto enfoque de parte de tanto occidente como de otros lados, pues también hay guerra, ¿no? O sea, aunque no haya sido tan famoso como lo de Ucrania y Rusia, en otros lugares también hay disputas por otros territorios. O sea, gente, que no lo digamos todos los días, siempre hay conflictos, lamentablemente. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Vamos directo al grano, ¿no? Buscamos una mujer. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Le voy a decir que... A ver, no, antes quiero ver a ver si tiene algo que pueda comprar, algo así. Compra y vende objetos a través del panel de la tienda. Ok, pulsa para hacer una compra. Tiene cartas, creo que comida y comida, ¿no? Pura comida y... ¿qué es esto? Licor, vodka. Pues parece que tiene bebidas, comida y cartas. Ok, nada, pues no, creo que no quiero nada. Le voy a decir así que muchas gracias por todo, ahí nos vemos. Que nada más nos diste, que no nos dijiste nada prácticamente, ¿no? Pero gracias por todo. Creo que casi nos ayudó más el verdad. Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Pues vamos a buscar a... Help you bandage that. Vamos a preguntar. Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Oye, Vesemir, pero no te sientes, ayúdame. We'd rather not draw any attention. Ya sé que has sentado y no me va a ayudar. A ver, bueno, vamos a preguntar. Si te encuentras en un camino, mantén a proteger el caballo. Ok, ahora vamos a preguntar a estos mens. A estos brothers. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Las opciones marcadas con el símbolo este raro usarán la señal de acción. Esta señal influye en las mentes de la gente para que hagan lo que tú quieras. Para encantar individuos más tercos que de otra manera se resistirán a tener una conversación, invierte puntos en la habilidad de ilusión en el panel del personaje. Ok, entonces pues vamos a usarlo, ¿no? Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Parece que somos como un Jedi, ¿no? Le decimos habla. The freak's taken Micah's mind. And I'll take your tongue if you don't shut up. Calladito, como diría el chocolate. Oh no, pero está cancelado ya. Lo siento, gente, ya. Ay, todo eso del cancelamiento, bueno, no sé. Se me hace toda una locura, pero yo creo que sí fue. O sea, todos tenemos malos comportamientos, pero no sé, gente. Vamos a hablar con estos bros.
Justo quería hablar más del tema, pero pues hay que seguir con la historia, ¿no? Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. La verdad es que no me interesa preguntarle nada a este señor, así es que si no sabe, mejor me voy de aquí. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. Bueno, en realidad ya jugué creo que algunas veces en la anterior partida, así que sí, creo que sí. Sí me acuerdo más o menos cómo iba. Splendid. Here's how it's done. Comencé el tutorial de Gwent, no. Sí sé jugar, así que 21-22 y vamos a empezar la partida, rapidito. Ok, vamos a ver. Creo que mi habilidad ahorita, la que tengo de predeterminada es... No me acuerdo, creo que era una de las... O sea, de estas como habilidades, pero no me acuerdo cuál era. A ver, pues iniciamos nosotros, ¿no? Iniciamos con esta. Una levecita, ¿no? A ver, ¿qué hace nuestro contrincante? Nosotros vamos a poner cartas también. Creo que tiene... Ah, no, es que yo empecé primero, ¿va? Pensé que iba a decir que tenía una carta más que yo, pero no. A ver, déjenme, ahorita van a ver lo que voy a hacer. Creo que si uso la carta líder en contra de él, se me hace que puede estar bien, ¿eh? Miren, voy a usar la carta líder y nos vamos. Que sí, era la en el medio, sí. Le digo, sí, ya lo había jugado, sí me acuerdo bien más o menos cómo jugarlo. No, bueno, la verdad es que sí me acuerdo cómo jugarlo. Entonces, está perfecto. Mi turno. ¿Saben qué? Yo creo que... Voy a ponerle esta. Para ir usando cartas y tener más posibilidad de ganar. Voy a saltar ya aunque pierda esta ronda, creo que puedo ganar las siguientes porque él va a tener que usar otra carta. Bueno, utilizo otras dos cartas, creo, entonces está muy bien. A ver, vamos a utilizar esta de 4 y creo que va a tener que saltar, a menos que quiera perder. Creo. Qué ratón. Ya no tiene cartas. Entonces vamos a poner esta. Saltar. O sea, pasar. Y creo que ya ganaría. Vamos a saltar la ronda con I. Sí, con I. Y creo que ya habríamos ganado. Ay, mira, dan otra carta. Mira, vamos a ponerle todo lo que tenemos aquí, todo el arsenal. Todo el arsenal, mientras más mejor. Y ya, creo que ya puedo saltar, o sea, no tiene cartas. Ganamos 17-0, ¿ven? Bueno, también es el primer juego, entonces ¿qué podemos esperar? O sea, era como para novatos. Y como ya habíamos jugado, pues más o menos se ve la mecánica. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Muchas gracias, compa. A ver, creo que ya el último que queda es este brother. Entonces vamos a hablar con él. Casi no había, o sea, no, eran 3 mesas donde podíamos preguntar. Está bien. Not like everyone. And not just any woman.
Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Vayamos al grano. That'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Hola, bestia. ¿Cómo sabes el nombre, carnal? Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. ¿Cómo conoces a Yen? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. ¿Sabéis quién soy? Sí me interesa preguntarle. To your health. Uy, no quiso responder. ¿Quién eres? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Vagrant, that a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. ¿Dónde está Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? No es asunto tuyo. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Pues parecía que sí sabía bastante, señor. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Está bien, pelón. Está bien, Toreto. ¿Ahora qué? Done drinking. Y se van a armar los chingadas. Don't want your kind here. Empecé a decirle los de váyanse, pero 3 contra 1, qué valientes. Sí, vamos a decirles esto. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even... Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Ay, uy, 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 calma, calma, calma. Unos buenos chingadazos y ya. Toma, puto. Uf, ahí está. Ay, mira. Al final se querían hacer los 3. El caballo que le pegue, ¿no? Con una patadita. No, pues no se dejan. Ven, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar algo que está perrón. Toma, carnal. Ok, pues ya quedó. ¿Qué hay que hacer? Ah, sí, pregunta a los ninfelianos sobre Yennefer. Vamos a subirnos al caballo. Ay, no se quiere subir. Vamos a subirnos al caballito. Y nos vemos para allá. No, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Vámonos. Vamos a galopar, vamos a galopar.
Pues muy bonito, muy bonito. ¿Y por qué hay un niño ahí jugando en medio del agua? Señora, señora. También un señor allí, o una señora, perdón, a mitad de la nada. Este pueblo está muy raro. Bueno, ese señor sí está trabajando al menos. Y otro niño jugando ahí en el charco. ¿Qué onda con los padres de este pueblo, eh? Jugando en medio del charco en mitad de la carretera y además... No, no, no. Oye, pero mínimo ve... A ver, niño, 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 ¿qué andas haciendo aquí? Mi papá también tiene una espada. Oye, las partículas del agua están muy bien, también. Se ven muy chidas. Oye, morrillo, bueno, ya me voy. Un gusto conocerte. Qué chido que tu papá tenga una espada también, pero yo soy la mera rival. La mera... la mera riata. Pero sí, sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí la somos, ¿no? Te nos chingamos a 3 vatos a puro golpe limpio. A la bestia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la bestia, a la bestia, a la bestia. Toma, toma. Toma, toma. A la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia. No, 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 corre, corre, corre. Me está bajando demasiada vida, me está bajando demasiada vida. Pero corre, corre. Corre, caballito, corre. Corre, tiro al blanco. Bueno, gente, ya me bajó la mitad de la vida, casi me mata ese monstruo. Vamos directo mejor al punto, ya sin tener que pelear con nada, porque si no se va a poner esto más difícil. A ver si ahorita me recupera la vida cuando lleguemos al objetivo. Porque la verdad es que estoy entrenando fuerte, fuerte, fuerte. 1, 2 y 3 y 4. A ver, con el caballo encima. No, no aguanto con el caballo encima. A ver, tú aguantas con el caballo encima. A ver, ¿podrás con un caballo? No, tampoco pudo. No, no pudo, no pudo, no pudo. Mejor ya los vamos a molestar porque luego se enojan y no lo hacemos. Vamos, creo que sí es acá arriba, ¿no? Sí, ya llegamos. A ver, señor, ¿es por acá arriba? Habla con el comandante. Ok, bueno, vamos con el comandante que está por acá arriba. Comandante, comandante, comandante. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. ¿Lo ves? Puede ser amable. No, bueno, tienes trabajo para mí. ¿Tienes trabajo para mí? Captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Qué mamón, mejor le hubiera dicho que podría ser amable. Pinches mamones todos, váyanse a la mierda, pinche ejército de mamones. Pensé que... esto es una... mejor armas. Ok. Tus objetos han mejorado. Oye, oye, qué bonito. ¿Y esta armadura no me la puedo poner? No, 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 no quiero pétalos, quiero la armadura. Mercader, ok, bueno. Vamos a hablar con el capitán. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. And that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Thank you, sir. Thank you kindly. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Eso no voy a discutir, pero como ya vimos que son medio mamones, mejor no vamos a entrar en conflicto. Geralt of Rivia.
Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. ¿Por qué te preocupa un grifo? Vamos a preguntarle. Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to Queda la answer plebe. to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Trato hecho, no hay otra opción. No, Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Tengo que recoger una hierba especial. Pues creo que me va a servir más lo de la hierba, ¿no? Specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Ok, me vendría bien más información del grifo. This griffin, its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Bueno, hasta pronto. Vamos por... Vamos por... Entonces, vamos por... ¿Qué hacemos primero? Pregunta al cazador dónde encontrar los cuerpos. Pregúntale al arbolista acerca del espino cerval. Pues vamos primero con... Entonces el cazador. Ahora, ¿qué cinemática va a haber? Viaje rápido. Los postes indicados te permiten viajar directamente de un lugar a otro. Acércate a un poste y pulsa A. Ok. Con A viajo rápido. Ahora vamos a intentar hacer un viaje rápido. A ver si puedo viajar rápido. Para elegir un destino... Ok, sí, eso ya lo sabía. Gracias. Gracias. A ver, pues creo que el más cercano es este, ¿no? Vamos a viajar por acá. Creo que está más cerca, pero no sé el otro objetivo qué tan cerca está de aquí. Ahorita checamos. Primero vamos a ir con el leñador, con el cazador, para checar primero dónde, o sea, cómo mataron a los hombres del capitán. Ahí ya me pasé. A ver, me bajo, debería estar aquí. Vamos a ver. Pregúntale al arbolista acerca del espino. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar al cazador.
Sí, miren, aquí están, aquí están, aquí están. Mislav just left home. Seguimos el rastro. Vamos para acá. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos bien, por aquí. Ahora por acá. Por acá. Ah, mira, aquí está. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los nilfgaardianos? ¿Son más peligrosos que los lobos? Vamos. Apoya. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? Qué buen samaritano. If you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no? Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. A dog, a kicking, passing, no more. Pulsa dos veces. So these trained Ah, sí, viene. packs. They're gaunt. Muy bien, muy bien. Too late. Cada vez recordamos más. ¿Qué? ¿A quién atacaron? Aquí están, perro salvaje. A la bestia. Uy, 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 uy. Perros salvajes. Perros salvajes, perros salvajes. Uy, 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 uy. Malditos perros salvajes, perros salvajes. Perros salvajes, toma. Esto. Toma, uff. Cuando tu video se reduzca a cero no puedas correr rápido hasta que te recuperes. Habla con el cazador. A ver, Mislav, espérate. Ostras, mataron a este pobre hombre. Pobre hombre. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Well, a long time ago. ¿Antes de qué? Before what? Before they drove me from the village. Allah. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Yo también soy un bicho raro. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Allah. Dieter Homosexual. was in the stables. No, pues ahí sí te podían hasta matar, gente. No, pues incluso hace 100 años, ciento, o sea, todavía era, te mataban por eso. O sea, bueno, pues 60, o sea, era, That's the long and short o sea, hasta apenas hace 20 años ya se normalizó esto, pero Florian se arcó, ostras. I'm sorry. Lo siento, brother. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin. Ostras, pues vaya historias, te cuentan aquí los personajes. Incluso este es un personaje secundario y te cuenta acá la historia de su historia. Eso es también, wow. Qué loco.
Jugaremos en el bosque mientras él no molesta, pero si lo aparece, a todos nos comerá. Luego estás ahí, tu, tu, tu. Ok, parece que ya llegamos. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Estaré bien. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Muchas gracias. A ver, vamos a analizar esto. Disculpen, gente, que tengo un poco de... Ya me dio un poco de sueño. Pero aquí vamos a andar otra horita. Ya casi cumplimos la primera hora de streaming. Vamos por unas 2 horitas, había dicho. Entonces voy a andar cumpliendo. 2 horitas van a ser de streaming, ¿eh? Vamos a examinar todo. Griffin interrupted them. A ver, sangre, fogatita. A la fogatita. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Qué más hay por aquí? Creo que no hay nada. Pues no se ve nada más. No veo... Ah, mira, aquí, pasitos. And deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Creo que ya era todo, ¿verdad? Creo que sí. Ahora vamos a seguir las huellitas. Ah, mira, otro viaje rápido. A ver, huellitas. Y... aquí, ¿qué es esto? Cofres. Pan y orens. Uy, no lo llevamos. A ver, espérate, quiero revisar otro cofre también. A ver, espérense, gente. Tranquilos. Y no, pues nos lo llevamos también. A ver, súbete, carajo. A ver, ¿dónde están los pasecitos? Los pasos. Por aquí, ok, vámonos. Por aquí. Uy. A ver. Creo que hay que subir por aquí. Sí. Ahí, miren, ahí siguen. Siguen por acá. Por aquí. Y luego que... creo que sí es por acá arriba, ¿no? Sí, es por acá, creo. Sí, siguen por aquí. Y llegamos hasta acá. ¡Hala! Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. ¿Qué es esto? Horse, dog, human. A few months worth. ¡Hala! Female. Será... Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts. Ahora vamos a examinar todos. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Determinar la edad. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Oh manches, está bien grande. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. A ver, creo que ya está alejarse. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Uy, nivel 2, perfecto. ¿Ya es todo? Creo que ya es todo lo que hay que hacer, ¿no? ¡Ostras! Burned. Only a human could do this. Habrán quemado aquí el... Algo suena por aquí. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Mantener e interactuar. Nos dan un punto de habilidad. Pulsa para... y ve al panel para perder una nueva habilidad. A ver. Coloca una habilidad aquí para activarla. Cuando hayas conseguido una cierta cantidad de puntos de experiencia pasar al siguiente nivel.
Ok, fotos de habilidad, ok. Que pertenece. Ok, ok, ok. Aumenta los 5 potentes. Tiempo ralentiza. Ok, de momento voy a guardar los puntos gente para después que tengamos más ir activando habilidades que nos puedan servir porque ahorita como que un 5% no, o sea, de daño y eso no me llama mucho la atención. Entonces, ahorita por el momento los vamos a guardar, a ver si después podemos activar, que seguramente después vamos a poder habilitar habilidades mucho mejores. Y pues mejor prefiero guardar los puntos por si acaso. A ver, vamos mientras con la herborista. Vamos, está aquí a 200 pasos, creo que está por aquí derecho. Vamos para allá pues. Ok, y llegamos aquí. Ya es la casa de aquí enfrentito. Ok. Ay, pero qué retaguardia, ¿no? Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. El grifo hizo esto. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do to help. Puedo intentar ayudarla. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Estoy buscando Looking for espino. buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Capitán Peter de hecho se preocupa. Pues vimos que o sea, yo por lo que vi es que el otro que llegó antes que nosotros le estaba pidiendo que si le podían entregar creo que 40 sacos como de, no sé, creo que era arroz, no sé, algo así, o sea, de comida, ¿no? Y él le dijo, no, pues sabes que tráeme 30 y me los traes. Entonces eso yo lo vi así como, bueno, pues entonces voy a decir que pues, de alguna manera sí se preocupa, ¿no? But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. También es cierto. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Eso es cierto. Ah, yo quería seguir platicando aquí contigo. ¿Y tu muchachita qué está pasando? Actualizaciones de misión. Ok, pulsa. Ok, para empezar a seguirla. Destila una dosis de la porción golondrina. Ay. Es que no. Tomira. No. Mejor nos vamos porque si no, esto no va a acabar bien.
Bueno, sí acabaría bien, ¿no? Para Geralt. Gente, pues nos vamos por la golondrina. Nada más que no, ¿qué necesito hacer para la golondrina? A ver, no dice aquí algo. A ver, misiones. Destila una dosis de golondrina. Una vez, mientras se prepara. Es que no sé cómo se destila la golondrina. A ver, no habrá algo que aquí diga en el mapa. A ver. Ok. Bestiario. Aquí, sí, cuando se ponen de tienda. Creo que es aquí, ¿no? Pociones. Golondrina. Necesito licor enano. Sesos de ahogado y celidonia. Celidonia. Es una planta. No, esto no es. Celidonia. No será esta, es como amarillita. Diente de león. A ver, debe de haber por aquí, ¿no, gente? Diente de león. No, esta no es. Esta no es, pero... Ojo de cuervo. Diente de león. Es que es una planta, pero el problema es que no sé cómo es esa planta. ¿No será esta amarillita? No, es que la misma. A ver, vamos a buscar ese tipo de planta. Fruta. Ah, mira, esta sí me la quiero llevar, a ver. ¿Qué es esto? Fruta de caña berber. Sí, esa sí me la llevo. Fruta de balizada también. A ver. Ah, mira, es esta. Celidonia. Sí. Llevamos dos. Dos de celidonias. Ah, mira, creo que estas son más, ¿no? Celidonia. Ok. Sí. Falta otro más. Creo que es esta, ¿no? No, esta no es. Ah, esta. No, esta tampoco es. Carayo. ¿Dónde hay otra? ¿Dónde carajo hay otra? No, me falta una, bro. Me falta una. Aquí a ver. Celidonia. Aquí, eso. Ahora, me acuerdo que en la taberna había una de estas, de licor enano. Y los sesos de ahogado, eso sí, no sé cómo encontrarlos. Eso sí, no sé cómo encontrarlos, mi gente. A ver, vamos primero a la tabernita. A ver, vamos a la taberna. La taberna estaba aquí, ¿no? Creo que es esta. Sí, es aquí. Vamos ahí. Primeramente, vamos allá. A ver, por acá, nos vamos por aquí, por acá, por aquí, por acá. Que no estaba muy lejos, que estaba muy cerca, aquí cerquita, pero pues no sabía por dónde era. A ver, aquí un borrachito, con permiso. Aquí está el Vesemir, que no vamos a hablar con él porque no es necesario. Vamos a... Creo que sí, ella sí tenía, ¿eh? ¿Qué venden? No, creo que hay que activar recepción. A ver. Ah, sí, aquí está, mira. Licor enano, es este, ¿no? Sí, nada más quiero uno. Ok, uno. Ok, fueron 47, está un poco caro, pero es para la misión. Así que vale la pena. Bueno, nos vamos, gente, nos vamos.
Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Ahora que creo que no me faltaba algo de ahogado, un seso o algo así. Que supongo que si son ahogados, me suena que son acuáticos. Así que debe haber aquí por el agua, ¿no? Digo, supongo yo. Supongo que un ahogado se ahogó. Y por eso se llaman ahogados. Así que bueno, vamos a buscar un ahogado a ver si salen por aquí. Por el agua, por el lago. Pues no parece, ¿eh? No parece, no parece, no parece, no parece. Parece ser que no, gente, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, sí la tiene, ¿eh? No, uff. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Vale, vámonos. Ahora sí, nos subimos otra vez al caballo. Ah, carajo. Y hay un vato aquí, ¿eh? Al lado de los ahogados. A ver si no te mata, negro. Nos vamos para... Ah, no, hay que destilar la... Hay que destilar la este de golondrina. Fabricar objeto. Ah, ¿no puedes hacer eso? ¿Cómo que no puedo hacer eso? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no puedo hacer eso, carajo? A ver, creo que me tengo que bajar del caballo. A ver, alquimia. Sí, ahí está, mira. Sí, creo que lo puedo fabricar, ya lo puedo fabricar. Ahí está. Listo. Golondrina hecha. Ahora vamos para... Vamos ahora sí con la herborista. Vamos a llevarle la poción. Que ya está hecha y lista para la muchachita. A ver si la salvamos. Esperamos que sí. Esperamos que sí, gente. Que esta creo que es una misión secundaria, pero de todos modos, ¿no? Creo que es como dentro de la rama principal. Ay, que me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Ok, vamos a entrar. A ver, aquí está madame. Tengo una poción para la señorita. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Pues muchas gracias. No sé cuál haya sido mi regalo, pero te agradezco. Pues nos vamos, gente, nos vamos. Encuentra un poco de espinos cerval en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Ah, raza, pues andamos por ahí, lo hubiéramos hecho ahí ya. A ver, bueno, nos metemos al lago, pues. Nos metemos al lago, pues. Nos metemos a bucear. ¿Será este? Espino cerval, sí, es este. Habla con Vesemir. Pues vamos a tomarlo y hablamos con nuestro amigo, el compa Vesemir. Ok, vamos con Vesemir, pues. Vamos con el compa Vesemir. Ahí. Le pegué a la piedra. Una disculpa, piedrita. Pues vamos con Vesemir, pues. Ya conseguimos, parece, lo que se necesita para traer al grifo, que es como el monstruo ese que vimos al principio, que mató al caballo. Que como vimos, por lo que parece ser, eran una pareja de grifos, como decía. Y mataron. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, this boy, will he venture out to inspect his grain anytime soon?
What for? Harvest is a long way off yet. A ver si mira aquí anda hablando con el compa. Vamos a hablar nosotros con él ya que está. Que justo andaba hablando del grifo. Bueno, ahorita terminó de hablar del grifo. He aceptado un contrato para matar al grifo. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Tengo un poco de espino, que fue lo que fuimos a hacer. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Tengo información acerca del grifo. It's a male had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Solo tenerlo trampa. Bueno, gente, justo iba a explicar ese grifo, pero ya explicó Vesemir. Lo que trataron de hacer es que yo lo que pensé era que el grifo, el macho, se había enojado porque mataron a su pareja, pero lo que parece fue más bien que pues sí, o sea, ellos al tratar de resolver, o sea, la misma gente, los nilfgaardianos o la gente aquí del pueblo intentaron matar al grifo y lo intentaron hacer por ellos mismos. Rayo. Ok, creamos rayo. Ok. Tienes una poción, pero por ahora solo primero debes equiparla. Ok, pociones. Le equipamos, pues. Le equipamos. Ok. Ahora puedes usar esto durante... Ok. Ok, perfecto. Ok, sí, ya entendí, ya. Salta. Sí, sí, gracias, sí, es demasiada información. Ahorita lo checamos, que más o menos ya va a ser el menú, que me acuerdo un poquito. Ok, pues vamos para... reúnete con Vesemir, sí, vamos para allá para matar al grifo. Como decía, yo creo que sí, ellos intentaron matar por sus propias manos, como dijo Vesemir, en vez de mandar a un profesional, y terminaron haciendo que el macho se enojara mucho más y empezara con su matanza, creo que todavía peor, ¿no? Bueno, eso es lo que entendí un poquito, ¿no? Creo. Bueno, vamos a hablar con Vesemir, pues, para iniciarlo. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Vamos a empezar. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Pues muy bien, ¿no? A ver si aparece el grifo. Sí, parece que ya llegó.
Una ballesta. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Jugando las cartas, vaya, vaya. Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Vamos a matar al grifo, pues, gente. ¡Ja! Se creyó la trampa. Watch out. Show me what Uy, 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 uy. Te mueves muy loco, te mueves muy loco. Uy, 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 pero lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos. Y. Toma, toma. Uy, 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 uy. Tranquilo, viejo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, viejo. Sí, es rápido, Vesemir. Es rápido, rápido, rápido. A la bestia, me dio un golpazo. Oye, ya lo vamos a matar, ya está bajado de vida. No, 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 no. ¿A dónde va? Uy, 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 uy. Corre, pues, corre, 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 Geralt. Corre, 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 Geralt. Corre, corre, corre. No, se va a escapar. Se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar. O sea, tus sentidos no solo verás más rápido, sino que también verás más. Uy, 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 uy. Uy, parece que está por ahí en el molino. A ver, gente, tenemos que ir por él. Tenemos que ir por él, tenemos que ir por él, tenemos que ir por él. Vamos, 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 vamos. Salta la pinche vaya, corre, 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 corre. Uy, 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 nos va a hacer el combo especial 3, 2, 4. Creo que es el momento de usarla. Vaya está. Fuck. No, no le di. Ay, no, le quiero dar con el fueguito. Con la habilidad. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Qué buenos golpes que estamos dando, Buen combo, buen combo, buen combo, buen combo. Ya lo vamos a matar, ya lo vamos a matar, ya lo vamos a matar. Uy, 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 qué buen combo, qué buen combo, qué buen combo. Muerto, 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 muerto. A la bestia, la bestia, la bestia. Uy, uy, uy. A ver, ya muérete, carnal. Ay, qué buena, qué buena, qué buena. Ay, ya está muerto, muerto. Muerto, gente. Eso es todo. El primer boss derrotado. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. ¿Cómo qué? For example, upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Muy listillo el Vesemir, ¿no? Pues nos llevamos todo lo que tenga aquí el... ya se encontró un mutaje. No solo, pero mejor tus habilidades. Porque hay un tipo de especial llamado extracto de mutaje, ¿no? Ok, trofeo de grifo. Uy, 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 uy. Trofeo de grifo. Le vamos a cortar la... ¿Le vamos a cortar la pierna o qué? No, le cortamos la cabeza, gente. Tin, 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 tin. Nos la llevamos y ahora la traemos en el caballo. Caballito de madera. Vamos a galopar. Qué loco. Traemos la cabeza del grifo. Como trofeo de que ya matamos a uno. No, pues qué bonito, ¿verdad, gente? No, ahí es donde me apareció la pinche monja y fea. Mejor nos vamos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, 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 los horcados. Ah, qué ambiente, ¿verdad? Qué ambiente, gente, qué juegazo. Llevamos casi 1 hora y media de directo, gente. Vamos a por más. Y ya estamos a punto de pasar, creo que la primera sección del juego. Como ya lo había jugado, obviamente, pues el comentario hay que hacerlo para que sea más entretenido. Entonces, algunas cosas, ya sé que, o sea, ya lo jugué, gente, pero de todos modos hay que hacerlo como si no lo hubiéramos jugado, chicos. O sea, para... O sea, estas primeras partes, estas primeras misiones. Entonces, a ver, ya, listo, vamos a... Voy a pedirle tu recompensa a los Nigadianos. Pues le vamos a pedir la recompensa al
al capitán Bontechulux. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! Uff. What? Tu faceta, capitán. Bueno, ya terminó. Your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end No of te the rifo. bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Opciones de tiempo limitado. Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. No, toma el dinero, gracias, bye. Sí, quiero mi dinerito ya. Eres bien mamón, pero ya me voy. Prepárate. Uy, a ver. Ahí le está dando la madre ese güey, ¿no? Si escucha el pinche. A ver. ¿Se ve? No se ve, pero se escucha. Uy, le están dando en la madre. Uy, unos latigazos. Oh, pobre vato. Bueno, Batín, ya nos vamos. Prepárate para salir. A ver, déjame, intento usar aquí el viaje rápido, ¿no? Que sí es muy útil. A ver. Sí, mira, vamos para acá y llegamos prácticamente ahí a un lado. Estaremos casi a un lado. Y ya. Pues ya estamos ahí a un lado. Y ya podríamos aprovechar para terminar la misión, creo, ¿no? Ya supongo que ya se terminaría la misión porque pues ya matamos al grifo. Hablamos con todos los que tenemos que hablar y ya quedaría. Se me hace que ya quedaría. A ver si vamos a hablar con Vesemir, pues. Yennefer's in Vizima. Okay. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Uf, otra vez los mismos vatos. Entonces, ahora que nos vayamos, no queremos problemas. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Hola. Uf, ya se está poniendo caliente la cosa. You know what it means. Back off. You all right?
They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. Uf. See that? Uf, se viene la pelea. Vámonos, vámonos pues. Ay, 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 ay. Toma, 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 toma. Ay, güey. Oye, qué rápido, qué rápido los matamos. Uf. Off, 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 off. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Chale. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Los ven como dijo Geralt, como bichos raros. Come on, let's go. Ay, ellos solo querían ayudar, güey. That brawl, we didn't start it. ¿Es Jen la que estamos buscando? Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. I wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. ¿Qué prisa hay? The last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Supongo que no pasará nada si lo escucho. Creo que es la Guess I'm mejor willing to opción. hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Todos nos separamos. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Ok, lo entiendo, Yennefer, lo entiendo, lo entiendo. Adiosito, Vesemir, nos vemos a ver después. Pues, gente, parece que aquí se terminan como las primeras misiones del juego. Ahora nos dirigimos a Vizima a ver al emperador. No
Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... ¡Hala! Ya llegaron los maleantes de Sinaloa. ¡Hala! No manches, estuvieron a punto de agarrarlos. Lo bueno es que nuestros héroes son muy astutos y muy habilidosos. Pudieron escapar. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Bueno, gente, parece que nos están persiguiendo. Qué bueno que nos fuimos de ahí el pueblito, si no nos hubieran agarrado, yo creo, lo más probable. Órales. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Okay. Please shave the gentleman's sideburns to half an inch. No, no me quiten mi barbita, me gusta mi barba. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Okay. Vuris, commander of the Alba division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown, parents unknown, age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Ariel. La verdad no sé, gente. Le voy a responder a porque no sé. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings?
moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? No, pues no sé, otra duda. A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Pues voy a decir que sí, salud. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Maté a Leto, pues ya todas en la del primero. Irrevocably, I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Ok, gente, como vemos una sección un poquito más calmada, menos acción. Nos están literalmente poniendo guapos para ir a ver al emperador. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. No está mi ropa. My clothes. Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Está bien, está bien, está bien. A ver, vístete y habla con el chambelán. Este más o menos me gusta. Todos están más o menos, pero creo que este me gusta más. A ver, vamos a ponernos este. Creo que se equipa en el inventario, va. Sí, hay que ponernos esto pues. Toalla de baño, armadura 2. Así te protege. Pensé que no. Ok, hablar. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Sí. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away.
Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Creo que era esta, ¿no? Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Pues bueno, vamos a seguir aquí al compita. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate type. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Im grimi et art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Bueno. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen? Wat gern verwort? I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. ¿Ha vuelto? ¿Estás seguro? Sure. Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many? Porque yo. 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Solo gusto por Ciri. Save your generosity for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Ok, pues como vemos, mamoncito el vato. Pero bueno, al menos también nos respeta, parece. Disgusts. Need not bother. Hmm. In the morning, and it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking Pues hasta eso bastante bonito aquí el palacio. Está bonito aquí. ¿Qué onda, compa? Quién sabe qué idioma hablarán. Pero bueno.
Vamos a seguir aquí al chambelán de Emir. Ay, muy bonito todo. Sigue el chambelán pues ya, ¿no? Cubrir sus pertenencias. Ok, hablo con Jennifer. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild, but the church. Ok, Jennifer está aquí. A ver, vamos a hablar con ella. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Muy guapa la Ciri. Sí, ha crecido mucho. She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. ¿Qué quiere decir la cacería salvaje? Es importante saber. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood, her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. ¿Dónde han visto a Ciri? Exactly. In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Ok. Antes dinos, ¿por qué no me contestaste antes, preciosa? Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd
lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Dice. Vámonos de aquí. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in one piece. Ay, qué bonita. Pide al chambelán que te devuelva tu equipo. Ok. Hola. ¿Qué acaba de sonar? How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Viaja a Belén. Ok, antes de eso, déjenme me equipo todo mi inventario de nuevo. Son las dos espadas, la ballesta y todo lo demás, ¿no? Aquí está, listo, perfecto. Creo que ya tengo todo el equipo listo. Y a ver, vamos a viajar a Belén, pues. Oh, si están fuertemente armados, pero lo bueno es que son ahorita, por el momento, nuestros aliados. Bueno, yo creo que vamos a viajar a Belén y hasta más o menos ahí lo vamos a dejar, gente. Ya casi cumplimos las 2 horas del directo. Vamos a viajar a Belén y poquito más. A ver, bueno, vamos a viajar a Belén, pues. Para cambiar la vista, ok. Parece que hay que ir por acá. Viaje rápido a Belén, ok. Entonces Ciri está viva y hay que encontrarla. Estamos... parece que, bueno, Jennifer dijo que iba a ver Skelly, y nosotros vamos a ir a Belén. Bueno, dijo 2 lugares. Vamos a ir primero a Belén. Ahorita ya nos estamos dirigiendo para allá. Y vamos a buscarla a Ciri justamente ahí. Así que vamos a ver qué se puede encontrar, ¿no? De pistas de Ciri, o si podemos encontrar a Ciri ahí en Belén. Vamos a ver que cargue. Y pues, a ver, no sé que no carga. Pero bueno, gente, espero que hasta ahorita les haya gustado el directito. Ha estado muy chill. Pero ha estado bastante entretenido. Sí, me he divertido jugando a The Witcher. Ya, lo bueno es que lo vamos a poder también subir a YouTube. A ver, parece que ya está terminando de cargar. Belén, norte de Temeria, 5 días después. 5 días después. O sea, me tardé 5 días en llegar hasta acá. Madre santa. No, pues mejor si me hubieras dado un aventón con el portal. ¡Hala! Ese sí es un dato perturbador.
Bueno, parece Hearts of Stone. Esto porque es la expansión. Ah, sí, para que sepan, también adquirí. Bueno, tengo los DLCs, entonces eso también espero subirlos completitos. Qué loco está este árbol. Árbol del ahorcado se llamaba, creo. Si no, aquí decía en el mapa. Árbol del ahorcado. No, pues sí tiene sentido. Ah, pero no manches, qué loco. Vienen a colgar aquí a los cuervos. Bueno, ya están hasta hechos hueso. Uy, uy, uy. Bug. Sí, bug visual. Y está el árbol, ya no está. Está el árbol, ya no está. Ya no está. Bueno, pero es un bug visual que no tiene nada que ver. La verdad es un juegazo. Hasta ahorita es un juegazo. Me ha encantado. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Ya llevamos dos horitas en directo. Y creo que completamos con la primera sección del juego bastante bien en 2 horitas. Muchas gracias también a Gemex117 por ese mensaje de EA. Que lo dijo al principio del directo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que se hayan dado una vueltita por aquí, gente, que se hayan pasado aquí el juego conmigo. Espero estar subiendo mañana otro videito, también unas 2 horitas de no sé, espero poder subir tanto de Witcher como otra cosa. Hoy también decidí subir porque mis compañeros no podían jugar Vanguard ni Fortnite. Entonces pues espero poder el día de mañana estar subiendo más contenido. Así que muchísimas gracias por haber visto el video. Un saludo a todos los que lo estén viendo desde YouTube también. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta luego.